la ciencia ha comprobado que en el ser humano están todos los elementos de la tabla periódica que precisamente están en la Tierra. Es decir, la Tierra tiene todos los elementos de la tabla periódica y todos estos elementos están dentro del ser humano. Bueno, y entonces lo que hace Dios antes de expandir la Tierra es ordenarla. Esto también es una representación profética de lo que Dios hace en nosotros. Antes de expandirnos nos pone en orden. Y una de las formas en las que Dios nos ordena es por medio, evidentemente, de su vida. Bueno, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, a la que le hemos titulado Cultura de Reino. Ahí estamos, Cultura de Reino. La semana anterior a esta estuvimos viendo un poco más acerca del reino, ¿verdad? Hoy quisiera que de pronto pudiéramos entender un poco más acerca de la cultura. Para esto, de alguna forma vamos a ver algunos aspectos desde donde surge la palabra cultura, porque la escritura como tal no define la palabra cultura. Es más, casi que no existe como tal esta palabra. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que hay formas en las que la escritura hace referencia a este tipo de palabra cuando habla de tradiciones y costumbres. Entonces, para eso es que vamos a, en alguna medida, hacer relación, algunas definiciones, para que tengamos un poco más claro el tema de la cultura del reino. Pero para esto, yo quisiera que trajéramos a nuestra memoria el momento en el que Dios crea al hombre y lo establece en el Edén. Dios le da una instrucción, y la instrucción que Dios le da al hombre es precisamente de enseñorear y sojuzgar. Hay un versículo ahí en Génesis que, si me pudieras ayudar, Gio, a ponerlo en la pantalla, nos va a ayudar un poquito más a entender esto que les estoy diciendo. Vamos a ver. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando este episodio o esta parte de la escritura se está dando ya en el momento en el que Adán y Eva habían pecado, ¿verdad? Entonces, como ya habían pecado, Dios de alguna manera había establecido un tipo de juicio sobre la humanidad. Y dentro de ese juicio que Dios había establecido sobre la humanidad, le dice que ahora comerá con el sudor de su rostro el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esta palabra es donde yo quiero que le prestemos atención, la tierra. Dios crea al hombre de la tierra, y aquí se lo aclara: porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se recuerdan que Dios, para crear al hombre, lo hace desde la tierra? Solo como un dato que nos puede servir a nosotros para tenerlo ahí presente, que en algún momento se los he mencionado, es de que hoy la ciencia ha comprobado que en el ser humano están todos los elementos de la tabla periódica que precisamente están en la Tierra. Es decir, la Tierra tiene todos los elementos de la tabla periódica y todos estos elementos están dentro del ser humano. Entonces, esto de alguna manera es como un dato que afirma esto que nosotros creemos por la fe en el Señor, de lo que Dios hizo para crear a la humanidad, y es sacarlo del polvo de la tierra. Pero también la tierra tiene una figura, o es una sombra profética importante que debemos tomar en cuenta, y es que la tierra representa al hombre por esta misma razón,
¿verdad? Por eso es que nosotros leemos en Génesis que dice que Dios encontró que la tierra estaba desordenada. Bueno, y entonces lo que hace Dios antes de expandir la tierra es ordenarla. Esto también es una representación profética de lo que Dios hace en nosotros. Antes de expandirnos nos pone en orden. Y una de las formas en las que Dios nos ordena es por medio, evidentemente, de su vida. Entonces, este elemento de la tierra quiero que lo tengamos presente por todo lo que vamos a ver dentro de la misma enseñanza. Entonces, ahí básicamente el Señor, antes de esto, le hace saber de que Él tenía un papel de cultivar o administrar la tierra. El hombre tenía un papel de administrador de la tierra que Dios le había dado. Para esto, yo quisiera que entonces pudiéramos ir a ciertas definiciones que nos van a ayudar a nosotros para entender un poco más acerca de la cultura. Como ya tenemos este elemento presente, ahora nos va a ser un poquito más sencillo de pronto entender aquellas cosas que hoy vamos a ir definiendo. Primero, antes que todo, la palabra cultura es una palabra, llamémosle de esta manera, moderna. Es decir, no había existido una definición previamente sobre lo que la cultura de alguna manera es. No es sino hasta en el siglo XVIII donde la filosofía ilustrada define la palabra cultura. Y entonces definen la cultura como el esfuerzo que hace el hombre sobre la tierra para que rinda fruto. Se los vuelvo a repetir. Es el esfuerzo que hace el hombre sobre la tierra para que rinda fruto. La palabra cultura en su original viene de la palabra colere, que significa, está ahí antes de la palabra siglo, cultivo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de culturas, hacemos referencia al esfuerzo que hace el hombre sobre la tierra para que rinda fruto, porque está haciendo referencia al cultivo. O sea, la palabra cultura de alguna manera viene de la palabra cultivo. Y cultivo significa el esfuerzo que hace el hombre sobre la tierra para que ésta rinda fruto. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo y comprendiendo esto, entendemos que la cultura de alguna manera tiene que ver con la acción o la actitud que el hombre tiene sobre la tierra para que rinda fruto. Por eso es que de esta palabra cultura surge otra palabra, que es agricultura, que para nosotros los guatemaltecos no es una palabra desconocida. Viene de este original que se refiere al esfuerzo que hacen para que la tierra rinda fruto, el hombre. Entonces, cuando entendemos esto, sabemos que la palabra cultura a su vez viene de una palabra que significa cultivo. Entonces, para nosotros entenderlo un poco mejor, vamos a entender por cultura. Cultura es el esfuerzo que hace el hombre sobre su propia alma, desde su espíritu, para desarrollar sus facultades o capacidades. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de cultura, necesariamente vamos a cultivo. Cultivo significa el esfuerzo que hace el hombre para que la tierra rinda fruto, y la palabra cultura a su vez viene de la palabra cultivo. Y la cultura es el esfuerzo que hace el hombre sobre su propia alma, desde su espíritu, para desarrollar sus facultades o capacidades. De ahí que nosotros hemos escuchado que hay personas que dicen: ay, esta persona tan culta que es, ¿verdad? Porque tiene su origen precisamente en esta palabra que nosotros estamos hoy entendiendo. Porque hay un proceso en el que el hombre está cultivando su corazón, su alma, pero nosotros, bajo el entendimiento del Espíritu, sabemos que es en nuestro corazón y pensamientos por medio de la obra del Espíritu, ¿verdad? Y este cultivo que hace el hombre en su propio alma le lleva a desarrollar sus facultades o capacidades. Entonces, ahora sí estamos delante de la palabra cultura, que entendemos por cultura el esfuerzo que hace el hombre en su propia alma, desde su espíritu, para desarrollar sus facultades o capacidades. Es decir, hay una tarea de parte de nosotros como hijos de Dios para cultivar la vida de Dios
en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Incluso hay otra parábola en la Escritura que está solo como referencia en Mateo 13, 18 al 23, y creo yo que muchos de nosotros la conocemos como la parábola del sembrador. Salió un sembrador y pues sembró, ¿verdad? Y esta semilla fue puesta en diferentes tierras. Estas tierras son representación del corazón del hombre. Entonces esta semilla representa la palabra de Dios, que es sembrada en diferentes tipos de tierra. Corazones que están dispuestos, corazones que no están atentos, corazones que solamente lo reciben como un aspecto de ilusión, pero no hacen nada por cultivarla. Entonces toda esta parábola de alguna manera representa la actitud del corazón del hombre como tierra al recibir la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque de pronto puede venir a nuestra mente el hecho de ¿cómo me voy a esforzar? Recordemos que Dios a nosotros por medio de la obra del Espíritu nos da fuerza. Y nos da fuerza del Espíritu para que podamos tener esfuerzo de la vida del Espíritu. No tendría sentido que tuviéramos fuerza, para no hacer ningún esfuerzo. Por eso es que entre más, inclusive en el aspecto humano sucede, ¿verdad? Alguien más ejercita, más fortalecido está y entonces tiene más capacidad para hacer fuerza. Lo mismo sucede desde el aspecto espiritual. Cuando nosotros hacemos y nos desarrollamos en cultivar la vida del Espíritu para que crezca nuestra alma, inevitablemente vamos a estar delante entonces de una persona que está más fortalecida y más desarrollada para hacer entonces un mayor esfuerzo en el avance del reino. Ahora bien, vamos a leer lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice de la siguiente manera, el escritor a los Romanos, el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, esta palabra, bueno, ya vamos a ir viendo lo que todo esto o este versículo representa, pero precisamente el escritor a los Romanos invita a este proceso de ser cultivados en la vida del Espíritu, presentando nuestros cuerpos como el sacrificio vivo, para que Dios cultive por medio de la disposición de nuestros corazones su obra, su reino en la tierra. ¿En qué tierra? Nuestros corazones y pensamientos. Entonces, en la medida en la que tú y yo dispongamos nuestros corazones, vamos a ser mayormente cultivados, forjados por la obra del Espíritu. Y entonces inevitablemente va a haber un mayor crecimiento de la cultura de Dios en nuestros corazones. Pero para ir poco a poco, vamos a ver lo que significa la palabra presentar, que presentéis. Dice, la palabra presentar viene del griego paristemi, que significa estar preparados, estar disponible para el servicio. Miren esto, qué maravilloso. Cuando el escritor a los Romanos está hablando de este proceso de transformación, hace referencia a presentarnos, estar preparados y disponibles para el servicio. Recordemos que el servicio tiene dos elementos. Uno que sucede dentro de nuestros corazones, que produce nuevas acciones. Es decir, si yo preparo mi corazón para que Dios empiece a realizar su obra en mí, lo más probable es que esa obra de Dios en mi corazón va a ir modificando mi comportamiento y mi servicio. Entonces el apóstol Pablo, en este sentido, invita a la iglesia a que se presente como una tierra que está disponible para que Dios haga su obra en nuestros corazones. Es como cuando tú preparas, por ejemplo, a alguien que tú quieres mucho, le preparas una cena, un pastel, no sé, un regalo, algo
que le gusta, tú lo que haces es que presentarlo, no para solo que lo vea y te lo llevas, sino tú lo presentas como un regalo que está disponible a quien tú se lo presentas, ¿o no? Y entonces queda a disposición de quien recibe el regalo. Básicamente esa es la referencia o la analogía que el escritor de los Romanos está utilizando. Que seamos nosotros los presentes, los disponibles ante Dios. Y dice aquí presentes. ¿Y qué cosa presentes? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí somos un presente para estar disponible para Dios? ¿Cuántos? Esto es algo que nosotros debemos tener presente precisamente. ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios a nosotros nos dio la posibilidad de presentarnos ante Dios es precisamente por medio de la muerte de Jesús y su vida. Cuando Jesús hace referencia a que nos convenía su partida, era porque entonces Él iba a repartir de su espíritu. Iba a repartir de su espíritu, ¿para qué? Para que entonces nosotros podamos tener su vida. Y entonces al tener su vida estemos preparados para ser presentados y presentarnos o presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces el hecho de que nosotros podamos presentarnos ante Dios no es porque nosotros por nuestras propias obras estuviéramos capacitados, sino porque hemos entendido que por medio de Jesucristo nosotros podemos presentarnos a Dios. Porque entonces ahora Dios, por medio de su Espíritu, lo que ve en nosotros es a su Hijo. Hijo en quien Dios tiene complacencia. Entonces cuando Él ve a Wendy presentarse como un sacrificio, su cuerpo como un sacrificio vivo, más que ver solo a Wendy, ve la obra del Espíritu, al Espíritu de su Hijo en ti. Y entonces eso es lo maravilloso de esto. Aquel que se presenta como sacrificio vivo es porque ha entendido cuál es la obra que le permite presentarse ante Dios. Recuerden que la Escritura dice que nosotros morimos con Jesucristo, pero también con Jesucristo nosotros resucitamos. Entonces, aquel que se presenta ante Dios es porque ha crecido en un proceso de entendimiento que comprende que hoy tiene la oportunidad de presentarse ante Dios porque Jesús, por medio de su Espíritu, le hace ser aceptado y amado delante del Padre. Ahora bien, este presentar es nuestros cuerpos, dice aquí, y habla de la palabra sacrificio. Vamos a ver lo que significa la palabra sacrificio. Viene de la palabra tisia, que significa una ofrenda, un sacrificio. Un sacrificio oficial ordenado por Dios, por consiguiente una ofrenda que el Señor acepta por haberse ofrecido según sus términos. ¿Por qué Dios ahora entonces nos acepta que nos presentemos como esa ofrenda delante de Dios? Porque previamente ha existido la obra de Jesucristo en nuestros corazones y entonces está bajo los términos que Dios espera que tenga quien se presente como un sacrificio vivo delante del Señor. Por eso esto es maravilloso y es glorioso, porque de pronto nosotros decimos: ¿y cómo yo me voy a presentar si soy un vil pecador? Y hoy como en su mesa. ¿Cómo es posible que yo, siendo un pecador, pueda presentarme ante Dios si yo soy indigno de Dios? Y es entonces de donde nosotros entendemos que no es ni siquiera lo tan bueno ni lo tan malo lo que nos hace estar preparados, sino por el contrario, haber recibido por medio del Espíritu Santo a Jesucristo como nuestro Señor.
Y entonces ahora sí estamos bajo los términos que Dios espera que se nos presente o que nos presentemos. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, la vida del Espíritu Santo en nosotros, que entonces nos hace comprender que podemos ser presentados como ese sacrificio u ofrenda bajo los términos que Dios espera que tenga ese presente. ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros nos presentamos como disponibles. ¿Por qué como disponibles? Porque sabemos que nosotros por nuestras propias obras no nos hubiéramos salvado. Estábamos condenados. Por eso cuando entendemos esto, también en nosotros crece la fidelidad al Señor. Después ya no nos apropiamos de nuestra, es mi vida. Cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de expresiones, lo que demostramos es que no hemos comprendido la obra de Jesús en nuestras vidas. Porque gracias a su obra es que yo estoy siendo salvo, rescatado, para poder ser el presente sacrificio a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, bajo los términos de Dios. ¿Por qué es santo y agradable? Porque es por medio de la vida del Espíritu que somos guiados en la disposición de nuestro corazón y de entender que entonces, Señor, aquí estoy como un sacrificio vivo. Me presento ante ti por la misma obra del Espíritu para que seas tú el que cultive con la disposición, con el compromiso que de mi parte yo voy a poner, porque por eso soy el presente sacrificio vivo. Y dice aquí que es vuestro culto racional. La palabra culto significa prestar un servicio sagrado, un servicio técnico sacerdotal. Aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. A partir de aquí vamos a leer, dice: el culto es, ante todo, un movimiento descendente de Dios hacia el hombre, pero también es un movimiento ascendente del hombre a Dios. La acción cultual no es solo un recuerdo o una actualización de la historia de Dios, es también una ofrenda, una proclamación de fe, es adoración, es arrepentimiento. En otras palabras, vamos a entender que cuando la Escritura está hablando del culto, está haciendo referencia a ese servicio sagrado a Dios. ¿Y por qué es un servicio sagrado a Dios? Porque nosotros ahora comprendemos que no vivimos para nosotros, sino que Jesucristo está viviendo su vida a través de nosotros. Y entender que Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, está viviendo su obra espiritual en nosotros, nos hace entonces presentarnos como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio sagrado, que es esa obra donde Dios hace su obra en mí, pero donde yo también crezco en ese movimiento a crecer en el entendimiento o en la vida de Dios. Por eso hay un proceso de disposición, de humildad y de obediencia. Es decir, comprender nosotros esta realidad nos hace saber que nosotros con nuestra vida por medio de la obra del Espíritu somos el servicio sagrado a Dios para que Dios cultive su vida en nuestros corazones. Entonces es una obra de Dios, es un movimiento ascendente, dice aquí descendente de Dios, porque Dios está dando su vida, pero también es un movimiento ascendente del hombre a Dios. ¿Por qué? Porque estás entregándote, disponiéndote, ofreciéndote, porque hemos comprendido que si hoy podemos ser una ofrenda agradable a Dios es por medio de la obra de Jesucristo. Porque antes estábamos enemistados con Dios, no había manera de entender
la voluntad de Dios. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo de Dios, estamos bajo los términos que Dios esperaba. Y entonces somos el sacrificio vivo, ese culto racional. Dice, la palabra racional viene de la palabra lógicos y significa que es propiamente lógico porque es divinamente razonable. Es decir, lo que es lógico para Dios. La lógica actúa a través del razonamiento divino conocido a través de la fe. Es decir, cuando hablamos de racional, hacemos referencia a lo que desde la perspectiva de Dios tiene sentido o lógica. Y que hoy nosotros, por medio de la fe del Señor Jesús, podemos empezar a entender, porque habían cosas que dentro de nuestra humanidad eran demasiado profundas o espirituales que nuestra humanidad no podía comprender. Imagínate tú, la vida de Dios es tan grande, es tan infinita, es eterna, que dentro de nuestros propios conceptos humanos limitados era básicamente una tarea imposible de realizar. Por eso es que nosotros, si no somos renovados en el espíritu de nuestra mente, no vamos a poder comprender cuál es la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la lógica, el razonamiento de Dios. Con un simple ejemplo te lo demuestro. Por ejemplo, ninguno de nosotros es especialista en conceptos de la NASA. Se para aquí un astronauta y nos habla desde sus términos que para él son lógicos. Es probable que como nosotros estemos limitados en no tener esa misma lógica del astronauta, de pronto nosotros no le vamos a entender. ¿Y qué está diciendo? ¿Y qué me está hablando? Y será, grabarlo, no, y lo volvemos a escuchar. Y que entonces, para que nosotros pudiéramos entrar dentro de la lógica de Dios y tener o entender la lógica de Dios, es que hemos recibido por medio de la obra del Espíritu la renovación del espíritu de nuestra mente, para empezar a entender la lógica, lo razonable, por medio de la fe, la forma en la que Dios entiende, piensa, hace. Pero para eso entonces se necesita un corazón que esté dispuesto a entender. Y para que ese corazón esté dispuesto a entender, necesita de que se le presente como un sacrificio vivo, porque ese va a ser el culto racional para absorber la fe de lo razonable o de lo lógico de Dios, que va a renovarnos de tal manera que nuestra perspectiva o visión limitada sea transformada y modificada y elevada a una dimensión superior de la eterna, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros en nuestra humanidad estamos frustrados por la limitación de nuestra propia mente. 66,000 pensamientos, 86% de los 66,000 pensamientos son negativos y se repiten más del 92% de las veces. Y entonces, ¿cómo es posible que bajo esa mente entendamos la mente eterna que creó lo invisible y lo visible, lo que está en esta tierra y fuera de esta tierra? Eso nos hace saber que necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente para empezar a entender lo que para Dios es lógico y razonable, pero para nosotros, desde un aspecto puramente humano, nos falta por cultivar para entonces ir creciendo en su cultura, en su lógica, en su inteligencia, en su sabiduría, en su gracia,
en su verdad, en su justicia, en su santidad, en su realidad. Por eso es que muchas veces lo resumimos que no soy digno, porque todavía no hemos entendido lo que es lógico y razonable para Dios. Por supuesto que en nuestra humanidad no lo somos, pero si recibimos la obra de quien Dios acepta y ama, que es su Hijo, y su Espíritu en nosotros, entonces estamos bajo otros términos para hacer ese sacrificio vivo, agradable y santo para el Señor. Es ese nuestro culto racional. Eso, doña Jacinta. Las porras a la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando nos vemos bajo esta realidad, ¿cuánto nos hace falta crecer en Cristo, en su cultura? Y a veces nos damos el lujo por seguir en nuestra humanidad de pensar que ya lo alcanzamos todo, que ya lo logramos todo, que ya lo sé todo. Y de ahí que Pablo decía: ni yo pretendo haberlo alcanzado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Cuánto camino me hace por recorrer. Nosotros somos la tierra. Di conmigo: yo soy la tierra a ser cultivada. Tú eres la tierra a ser cultivada, pero necesita, por supuesto, la obra de Dios, ¿verdad? Espiritual, pero también la disposición de quien por entendimiento se ofrece como sacrificio para que Dios lo cultive. Y entonces, ahora sí, empiezo a crecer en lo lógico, en lo razonable de Dios y su cultura. ¿Te das cuenta qué maravilloso es? Y por eso es que muchas veces hemos tomado la escritura y decimos: ¿y cómo aquí? ¿Y qué? Estamos así, ¿verdad? Con la escritura, porque aquí está plasmada lo lógico, lo razonable de Dios. Pero para yo entenderlo necesito el mismo Espíritu que escribió lo lógico y lo razonable de Dios. ¿O cómo lo entiendo? No, yo no soy demasiado inteligente para entender. Ninguno de nosotros. Pero por eso, dijo el apóstol Pablo, tenemos la mente de su mismo Hijo para que nos instruya. ¿Te das cuenta que esta no es una obra que Dios dijo: bueno, a ver, ojalá me entiendan, aquí les va, échenle gana, mucha? Con todo esto nos dio toda la vida, la mente, el corazón de su Hijo amado, para que nadie tenga excusa, dice. ¿Quién da gloria a Dios por eso? Dios es bueno. Y entonces ahora vamos a leer lo que 2 de Timoteo 2:1 en estas dos versiones dice. Este es el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pon la otra versión, por favor. Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Saca fuerzas de tu humanidad, del generoso amor que Dios nos da. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Las fuerzas de flaqueza. ¿Por qué las fuerzas de flaqueza? Porque en nuestra humanidad es imposible alcanzar las fuerzas del Espíritu, pero por medio del generoso amor de Dios puedo sacar de esas fuerzas que vienen más allá de mi humanidad y que las he recibido por medio de Cristo Jesús. Es que yo no puedo salir de estos vicios, de estas adicciones, no en tus fuerzas, pero sí en las fuerzas que puedes sacar del generoso amor que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Di conmigo: tengo las fuerzas del generoso amor de Dios. Y estas fuerzas se van fortaleciendo también en la medida en la que tú eres cultivado por la cultura de Dios.
Lo que sucede es que queremos que todo sea ya y rapidito, pero si día con día tú reconoces en tu humanidad tu debilidad, tú te vas a estar presentando constantemente a los lugares de enriquecimiento espiritual para presentarte ante Dios como un sacrificio vivo, mediante el cual Dios está cultivando tu vida. Y cuando tú te das cuenta de tanto exponerte como un sacrificio vivo, lo que Dios ha cultivado te ha fortalecido y empiezas a experimentar que hay más fuerzas por medio del entendimiento, de la inteligencia, del conocimiento que tú creías, pero que ha traído a tu corazón la palabra de Dios. Por eso cuando alguien dice, mira, cuando esté listo, nunca lo vas a estar, eso es falso. Cuando esté listo. Y si te expones menos a la palabra, menos listo vas a estar, aunque pase 1 o 2 años, tu vida entera. Te hagas más viejito y cuando te hagas más viejito, ahora sí ya no tengo ni fuerza para levantar. Si tú quieres ser fortalecido, no pienses en función de cómo piensa el sistema de este mundo. Piensa en función de cómo está trazado el diseño de Dios. Y el diseño de Dios está trazado para que tú saques fuerzas del generoso amor de Dios. Pero para poder optar a esas fuerzas del generoso amor de Dios, tú necesitas ser cultivado como tierra. Porque si no, ¿cómo vas a dar fruto? ¿Qué tierra se multiplica sin que se le riegue, sin que se le cultive, sin que se le proteja, sin que se le... Pero nosotros en lo espiritual creemos que así funciona cuando esté listo. Si eres una planta, te saliste completamente del ecosistema en el que puedes crecer, no esperes crecer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces estas fuerzas son proporcionales a como yo me presento como este sacrificio vivo, en donde Dios, por medio de su palabra, me cultiva con su cultura. Por eso es que Pablo le dice esto a Timoteo, porque él sabía que le había enseñado a Timoteo. Ahí le voy a escribir esto a Timoteo, hijo. Algo le decía, hijo. Ahí le voy a poner esto, a ver qué hace, ojalá me entienda. No, él había sido enseñado, instruido, ministrado, expuesto, cultivado. Entonces este hombre, Timoteo, entendía cuando Pablo, porque era un alma cultivada por medio de las fuerzas del Espíritu, esperando que esa alma, por medio de la obra del Espíritu, dé su fruto. No es que el momento duro no te vaya a afligir, pero comprueba cómo piensas en el momento de la aflicción. Y entonces examina también tu corazón para saber, como decía el salmista David, cómo está de recto nuestro corazón. Y entonces tomar la actitud y la acción de entender que para ser cultivados necesitamos presentarnos como ese sacrificio vivo, que solo puede ser por medio de la obra del Espíritu, pero que en mi vida humana yo tengo también un papel de esforzarme por medio de las fuerzas del generoso amor de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús. Decimos, ay, que Dios lo haga. Tiene que ser natural, va a ser natural en aquel en quien está expuesto y dispuesto. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, ya vimos lo que en el siglo XVIII significa la palabra cultura. De cultivo viene la palabra cultura. Y vamos a ver entonces lo que significa en el siglo XIX. En el siglo XIX se explica la cultura desde un concepto ya más antropológico. ¿Y saben cómo lo explican? Ya no solo como lo vimos hace un momento, sino ahora como una herencia que está vinculada a nuestro lugar de nacimiento u origen. Y la pregunta es, nosotros como hijos de Dios, ¿dónde hemos nacido? ¿Cuál es nuestro origen? Allá por Suchi, allá en Huehue. Sí, eso desde un aspecto terrenal, pero desde un concepto espiritual, ¿cuál es nuestro lugar de nacimiento? ¿El reino? Exactamente.
exactamente el reino. Sí, dice doña Martina, ve, el reino de Dios. Vamos a leer entonces lo que dice Juan 1:13. Juan 1:13, y aquí lo dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Esta palabra engendrar, traducida, significa dar vida. Viene de la palabra bios, ¿verdad? Generar vida. Por eso escuchamos la biología. Bio viene de la palabra bios. Pero aquí hay un aspecto curioso. Está hablando de el nacimiento de vida, de la vida bios, pero por medio de la vida zoé de Dios. Por eso el escritor lo aclara. Esta vida bios que se genera no es de esta tierra, sino ¿de quién? De Dios. ¿Y cuál es la vida de Dios? La vida eterna de Dios. Y esa es la voluntad, dice. Es decir, ese fue el deseo de Dios. Todos aquí tenemos un padre, una madre, un hermano. Sí, por supuesto. Pero desde el concepto del Espíritu, nosotros originalmente hemos sido engendrados principal y primordialmente desde la vida del Espíritu de Dios. Es decir, no es por eso la Escritura habla de herencia, de coherederos también, porque está haciendo referencia a aquella herencia que hemos recibido en la vida, en la herencia que hemos recibido, que está ligada al lugar en donde hemos nacido o desde donde nosotros tenemos origen. Nosotros somos nacidos de Dios o no somos nacidos de Dios. Y te lo explico de esta manera. De ahí que, entendiendo también la cultura como una herencia, sabemos por qué tenemos el lenguaje que tenemos. Tenemos la mentalidad que tenemos. ¿Por qué tenemos los valores y principios que tenemos? ¿Por qué tenemos las creencias que hoy poseemos? ¿Y por qué tenemos el conocimiento que hoy tenemos? Quiere decir entonces que si yo empiezo a entender que soy un nuevo nacido en Dios, lo más seguro es que en esta vida espiritual hay una creencia nueva que debo entender y por eso debo ser cultivado. Un nuevo lenguaje espiritual que revela cuál es la herencia donde he crecido. Una nueva mentalidad que revela cómo es que se piensa en mi cultura. Valores y principios. Hay una enseñanza de valores y principios, si quieren verla en YouTube, ahí la pueden ver, de valores y principios que tiene nuestra herencia espiritual. Y conocimiento que tiene también o que hemos recibido por medio de la herencia de Dios. Es decir, hay todo un proceso de transformación en esta cultura en donde nosotros necesitamos ser cultivados. Porque a veces lo que nosotros tenemos presente es lo que de pronto ni siquiera nos han enseñado en casa, sino hasta lo que por la tele, vecino, y cuando nos damos cuenta hablamos como todos, menos como Cristo. Y entonces así pensamos. Por eso la misma Escritura nos invita a ser sabios con nuestras relaciones. Y siempre lo he dicho, ama a todos, pero escoge muy bien con quién te asocias. Porque dice la Escritura que las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. Te vas a dar cuenta, personas que un día te encontrás y te hablan de una manera, de repente no sabes qué hicieron, y cuando escuchas hablan, tienen un lenguaje del lugar en donde ahora están creciendo. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Y si antes no hablaba así? ¿No pensaba así? La misma neurociencia hasta no lo dice ahora. Vas a ser el resultado de por lo menos las 5 relaciones más cercanas que tienes. Entonces, cuando nosotros nacemos en la vida del Espíritu, hay todo un proceso de ser cultivados en el conocimiento,
en el lenguaje, en los principios y valores del reino, en la mentalidad, en las creencias, porque somos engendrados desde una vida eterna. Y la vida eterna de Dios es una vida que tiene dos características: autoexistente y eterna, pero que el objetivo principal es darnos la capacidad de vivirla. Y eso es lo maravilloso de esto. Él nos engendra con su vida para darnos la capacidad de vivir su vida, y entonces no verlo como lejano. Por eso es que la iglesia misma necesita este proceso de transformación, donde sea educada bajo los conceptos correctos de Dios. Porque de pronto ya no habla el lenguaje de Dios, ya no tiene la mentalidad de la cultura de Dios, ya no tiene ni siquiera los principios y los valores del reino. Y hasta Pablo se anticipó a eso cuando dijo: y no te hagas a la tendencia de tu época, porque recuerda que tú eres de otra nacionalidad, y tu nacionalidad es ¿qué? Celestial y eterna. Sino por el contrario, renueva ese espíritu de la mente, y entonces sabrás cuál es la voluntad de Dios, que tiene como mínimo 3 características: buena, agradable y perfecta. Y tiene un aspecto, llamémosle así, hasta estético la cultura. Según la cultura, tú te vas a dar cuenta que tienen sus propias estéticas. Mirás una fachada japonesa y la diferencias de una fachada guatemalteca. Tiene su propia estética. El reino también tiene su propia estética, su propia manera. Y por eso es que necesitamos renovarnos en esa cultura que también nos transmite a nosotros excelencia en la forma de hacer las cosas. Excelencia en el ser. ¿Por qué en el ser? Porque hemos recibido la vida de Dios. Pero también excelencia en el hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque representamos la cultura del reino. Pero no solo porque me toca porque represento la cultura del reino, sino porque he sido expuesto a esa herencia, a la que he sido expuesto para ser ¿qué? Cultivado en su cultura. Y el ser cultivado a su cultura, entonces ha cambiado mi mentalidad, mi lenguaje, el conocimiento, mis valores, mis principios. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, yo quisiera que pudiéramos ver lo que dice Hechos 1:8. Miren aquí, hay otro elemento que a veces nosotros olvidamos, pero la cultura tiene poder. ¿Por qué creen ustedes que en la época del nacionalsocialismo, los nazis, era tan fácil matar a los judíos? Por cultura. Hasta tenían obras de teatro, y eso lo podemos ver en El Niño con Pijama y en todas esas películas. Hacían obras de teatro donde mataban, y esa era parte de la cultura y es tan normal. Estaba implantándose conceptos, ideas. Entonces hasta lo hicieron legal. La constitución del nacionalsocialismo aceptaba la muerte de los judíos. Era normal. Hoy es normal los padres maten a sus hijos y que los hijos maten a sus padres. Está siendo normal. Por cultura. Porque la cultura en su espíritu tiene poder. Y entonces Jesús aquí lo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, nacer en esta vida espiritual, dentro de esta cultura celestial, hace que también nosotros hayamos recibido por la obra del Espíritu Santo el poder de este reino. Y entonces dice: y me seréis testigos. El testigo es una figura legal. No es alguien que le dijo, que le contó, que alguien le hizo, ¿sabe? Es alguien que ha presenciado, que ha estado presente. Y la idea es que seamos testigos todos como iglesia del poder de Dios. Cuando alguien se hace testigo,
experimenta una realidad que transforma para siempre su realidad, como para cosas buenas como para cosas malas. Y yo estaba ahí, mira, cuando pasó, no me lo saco de la mente, no puedo, que fuiste testigo. Si alguien te lo cuenta, y por muy gráfico que sea, no es lo mismo a verlo. Pues de ese testimonio habla el poder de la vida del Espíritu. Que sea de tal manera el impacto que le podamos dar testimonio. Y dice aquí, hasta lo último de la tierra, que somos nacidos de Dios. En su cultura eterna. El poder, la palabra poder viene del griego dunamis, que en otras palabras está haciendo referencia al poder dinamita de Dios, la capacidad para realizar la voluntad de Dios, un poder supernatural, o sea, es un impacto como el de una dinamita en tu corazón que te hace testigo hasta los confines de esta tierra de que tú has estado presente cuando Dios te hizo testigo. ¿O no pasó con Pablo? No quiere decir que todos nos tenemos que quedar ciegos como Pablo. Así le pasó a Pablo. Pero todos tenemos grabado ese momento en el que nos hicimos testigos. Pablo hasta ciego quedó. Yo recuerdo. Bueno, yo tuve varios momentos que tengo grabados en mi mente y en mi memoria. Y yo no puedo sacarlos de mi cabeza, ni siquiera los puedo cambiar o olvidar. Yo los tengo presentes. No sé por qué a mí me tocó así. Yo recuerdo cosas desde mis 8 meses de edad. Y recuerdo muy bien que yo de niño inclusive tomaba. Ahí está mi mamá de testigo, y agarraba la Biblia y los libros de Pablo y me ponía disque a leer. No sabía leer nada. ¿Qué iba a saber yo leer esa edad? Pero había algo que me movía, sinceramente. Después, más grande, tuve como un intento de secuestro. Y estando en mi habitación, yo me recuerdo que yo reclamaba algo. Y me recuerdo que tuve la experiencia en la que me hice testigo. Y mi mamá es testigo. Y le empecé a decir, como yo no sabía, le decía, mira, hay que ir a una iglesia, porque quería volver a vivir lo que yo había experimentado. Pero la obra de Dios es multiforme y todos lo vivimos de diferente manera. Pero es ese momento en el que te haces testigo, donde eres movido incluso por Dios a orar, Señor, quiero conocerte, hay algo a lo que Dios nos mueve y nos sella para siempre. ¿Por qué el poder, ese poder dinamita? Porque el poder tiene influencia. Quien tiene poder tiene mayor probabilidad de cambiar a un hombre y su cultura. Porque el poder es influencia, y la cultura de Dios nos ha dado del poder de su Espíritu para trasladar de su cultura y no terminar haciéndonos al mundo, sino inclusive muchos que han sido llamados y escogidos al vernos a nosotros se hagan a Dios, porque hemos recibido poder. Un ejemplo tan básico de esto es en la misma familia. Y miren estos datos. Y dice, influencia, el poder de los padres sobre la vida espiritual de las familias. Si un niño llega a Cristo, primero 3.5% de las familias permanecerá. Si la madre viene a Cristo en primer lugar, 17% de las familias permanecerá. Si el papá viene a Cristo en primer lugar, 93% de las familias permanecerá. Poder, autoridad, influencia sobre el congregarse. Cuando tanto la madre y el padre se congregan, 72% de los niños permanecerá fieles a Dios. Cuando solo se congrega el padre, 55% permanecen fieles a Dios. Cuando solo se congrega la madre, 15% permanecen fieles. Cuando ninguno de los padres se congrega, solo el 6% de los niños continuarán firmes con su fe. Autoridad, influencia, poder, cultura. Por eso cuando nosotros entendemos que somos ciudadanos de esta vida espiritual, nuestras actitudes no son inocentes para con nuestro entorno, porque tenemos el poder que influencia.
Y la cultura que recibimos tiene el poder de influenciar. Por eso es que eres dice la Escritura, un embajador de Dios. Porque un embajador tiene poder, autoridad, influencia y la cultura de su nación. Tú vas aquí a la embajada aquí de Argentina y vas a ver un montón. Entras ahí, es entrar a Argentina. Estados Unidos, entras de la embajada de Guatemala, es entrar a una parte de Guatemala, es Guatemala. Y somos embajadores de Dios, del reino. ¿Cómo es cuando alguien está entre nosotros? Se reconoce que hay un embajador de cultura. No porque le digas, buenas tardes, soy embajador de la cultura del reino, sino por cómo hablas, cómo eres, cómo piensas, los principios y los valores que gobiernan tu corazón, el conocimiento que se revela, la mentalidad que tienes. ¿No es eso cultura? Y con este cuadro voy a ir cerrando. Hicimos este cuadro. La cultura es un instrumento que afirma, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza y nuestra identidad. ¿Qué es afirmar? Ratificar en lo dicho o lo declarado. Vuelvo a repetirte, la cultura es un instrumento de afirmación que afirma tu naturaleza y tu identidad. ¿Qué es afirmar? Ratifica lo que por naturaleza y por identidad tú eres. No te desarraiga, te afirma en tu naturaleza y en tu identidad. ¿Y qué somos nosotros? Por naturaleza y por identidad, hijos de Dios. ¿O no? Nuevas criaturas, congregación de primogénitos, bendecidos y amados, escogidos y predestinados. Por eso crecer en esta cultura de Dios va a ir afirmando lo que por naturaleza yo soy. Por eso es importante que entonces nosotros, como dijo el apóstol Pablo, entendamos que podemos presentarnos como el sacrificio vivo y que ese sea el culto racional de nuestra vida para que Dios cultive nuestras vidas. Por eso es que nosotros no nos congregamos de manera religiosa. Nosotros nos congregamos porque es parte de la cultura que afirma mi naturaleza y mi identidad. Por eso esto no es magia, esto es vida espiritual. Y entonces se va a levantar, ahora sí, una generación valiente, pero no porque es loca y es valiente así, sino porque ha entendido, ha sido afirmado en su naturaleza y en su identidad. Señor, revélame mi identidad. Está muy bien, pero ahora necesitas afirmarte con la cultura de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Señor, yo sé que soy un bendecido, pero ahora necesito ser afirmado por medio de la cultura de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Soy un bendecido, pero ahora necesito afirmarlo por medio de la cultura, de tal manera que llegue el punto donde no esté solo en un estado consciente de mi vida, sino hasta el estado más inconsciente, donde se almacenan recuerdos, memorias, emociones, sentimientos, experimenten victoria espiritual. Y entonces no quepa duda de cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra cultura. Entonces el mundo podrá hacer cualquier cosa, pero resulta que yo estoy afirmado, ratificado en lo declarado por Jesucristo. En Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. Así que yo te invito a ser consistente, a tener constancia y a tener permanencia. Y que eches mano de la fuerza
que el generoso amor de Dios por medio de Jesucristo te ha dado. Amén.